Queremos hablar entonces el día de hoy acerca de nuestra conciencia. He titulado el sermón Conciencia limpia, una conciencia limpia, pero también tenemos que entender nosotros qué es tener una conciencia limpia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos acerca de tener una conciencia limpia? Quiero que vaya conmigo entonces directamente al bosquejo. Quiero empezar con un par de escrituras para que entendamos un poco qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, encontramos nuestra primera escritura que nos dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Para que usted y yo podamos adorar al Dios viviente, algo tiene que suceder. Nuestras acciones pecaminosas tienen que ser purificadas. La conciencia nuestra debe ser purificada y únicamente se puede purificar cuando la sangre de Cristo Jesús ha caído sobre nuestras conciencias. Continúa diciendo el versículo: pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo es el sacrificio perfecto y fue por el poder del Espíritu Eterno que el Señor pudo ofrecerse como este sacrificio perfecto por sus pecados y los míos. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, nos dice la Escritura: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Escuche, hay que aferrarnos a la fe en Cristo para poder mantener nuestra conciencia limpia. O sea que hay opciones. Podemos tener una conciencia limpia o podemos tener una conciencia sucia. Una conciencia, ¿cómo le diremos por ahí? Alguien dijo wichi-wachi. O sea que no está muy limpia. Seguimos leyendo, dice: pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Escuche, bien interesante. Algunas personas desobedecieron ¿a qué? A propósito. O sea que usted tiene la opción de obedecer o de desobedecer. Lo que les dictaba su conciencia. La conciencia nos va a dictar algo. Y como resultado, su fe naufragó, se perdió, se extravió. Es fácil o es posible naufragar, desviarnos de nuestra fe en Cristo Jesús por no mantenernos nosotros, por no mantener nuestra fe en Cristo, manteniendo nuestras conciencias limpias. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 16. La Escritura nos dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Miren qué interesante. Por esto, cuando siempre trato. Está en cada uno de nosotros el tratar. Cuando siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Nuestra tarea es de mantener, de tratar siempre de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de toda la gente. Creo que muchas veces nosotros malinterpretamos o mal usamos nuestra libertad en Cristo. Libertad no es libertinaje.
libertad tampoco es olvidar o ignorar a las demás personas. Creo yo que nuestra libertad en Cristo nos lleva a la obediencia a Cristo y a pensar siempre en los demás. Como punto número 1, solamente tengo 3 puntos del día de hoy, así que alégrese. Número 1, mi punto número 1. ¿Qué es la conciencia y cómo funciona? Quiero que veamos y quiero que entendamos. ¿Qué es la conciencia y cómo ésta funciona? Nuestra conciencia es una incitación interior a hacer lo que creemos correcto. Escuche, lo que creemos correcto y evitar lo que creemos equivocado. Es esa voz interna dentro de nosotros que nos incita. Sí, todos decimos, pero este parece que no tiene conciencia. ¿Qué estamos diciendo? Que no hay nada que le guíe, que le dirija a hacer lo correcto. Pero ahora, ¿ya se dio cuenta usted? Todo el mundo tiene una conciencia. Pero cuando hay que registrar lo que es correcto y lo que es erróneo, diferentes conciencias pueden llegar a diferentes opiniones. ¿Escuchó lo que dije? Diferentes conciencias pueden llegar a diferentes opiniones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que algunos dicen, bueno, es que esto es correcto hacer. Y otros dicen, no, eso no es correcto hacer. ¿Cuál es el problema ahí? Son diferentes conciencias. La conciencia es entrenada. Quiero que lo entienda. Nosotros, por naturaleza, somos desobedientes. Por lo tanto, a los niños hay que enseñarles a obedecer. Es bien interesante esto y quiero que usted lo vaya relacionando a su propia vida. Hay o habían cosas, o deberían, existían cosas en nuestras vidas que para nosotros parecían normales, parecían que correctas. ¿Por qué? Porque nos habíamos acostumbrado de esa forma. Porque al crecer bajo la educación de nuestros padres o de nuestra familia, habían cosas que nosotros empezamos a hacer que las considerábamos correctas. Era correcto tomarse una cerveza enfrente de tu papá. ¿Por qué? Porque él te lo permitía. Era correcto hacer un montón de cosas porque te habías adaptado de esa forma. Y creías tú que eso era ¿qué? Lo correcto de hacer. ¿Cuántos recuerdan cuando por primera vez vinieron a Cristo y había un montón de cosas que hacíamos que luego el Espíritu Santo vino y nos reveló que no eran correctas, que eran ¿qué? Erradas? Nuestra conciencia es esa, una incitación interior, es esa voz interna que nos lleva a hacer lo que creemos correcto. Y es interesante, lo que creemos. Porque mucha gente cree que están haciendo lo correcto. Y evitar lo que creemos es equivocado. Es una voz interior que te da testimonio acusándote si cree que estás equivocado, o defendiéndote si cree que tienes la razón. Interesante. Pero esto es también bien importante en esta situación, que usted y yo podemos intentar de apaciguar nuestra conciencia. Por eso veníamos, ¿verdad? Sin saberlo veníamos algunos de nosotros a la iglesia, porque tratábamos de apaciguar aquella conciencia que nos estaba diciendo que estábamos mal. Yo recuerdo encontrar una vez a nuestro hijo encerradito en el closet. Estaba pequeño, estaba encerrado en el closet. Acabamos nosotros de venir de Costco, de hacer compras para la semana, y estábamos poniendo todas las cosas en la refrigeradora, y de repente le pregunto yo a mi esposa, oye, ¿que no compramos mantequilla? Sí, ¿dónde está? Pues no aparecía la mantequilla, pero nos dimos cuenta que tampoco aparecía Marito. Y lo vamos encontrando metido en el closet
sentadito con la mantequilla entre las piernas, comiendo mantequilla. Ahora, escuche, ¿por qué se metió al closet? Porque su conciencia le estaba diciendo que estaba haciendo algo que incorrecto. Pero él estaba tratando de que al meterse al closet, cerrar la puerta, tratando de apaciguar un poco su conciencia. Mientras no me mire nadie, no hay problema. Y así somos todos. Aun cuando ya estamos grandecitos, nos damos cuenta que seguimos tratando de apaciguar nuestra conciencia. A veces también queremos comprarla o negarla. ¿Está conmigo? La conciencia nos va a dictar algo, pero nosotros queremos justificarla de alguna forma y queremos apagar o negar esa conciencia. Pero yo quiero decirle que si hacemos esto, traeremos tensión a nuestras vidas. Va a haber tensión en nuestras vidas. Dios nos ha dado nuestra conciencia para ayudarnos a obedecerle, que no le digan, que no le cuenten. Dios nos ha dado esta conciencia para ayudarnos a obedecerle. En nuestro estado caído, el hombre tiene una conciencia que no siempre refleja la perfecta voluntad de Dios. Por eso es que miramos de repente a un gente que no es convertida, gente que no es creyente, pero de repente nosotros decimos, pero este tiene mejores valores morales que mucha gente cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, porque su conciencia ha sido entrenada de cierta forma que le enseñaron que hay cosas que son incorrectas de hacer. ¿Están conmigo? Pero en el estado caído el hombre tiene su conciencia no como Dios quisiera que la tuviera. Podríamos decirlo de esta forma: nuestra conciencia es como un ordenador. Solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta. ¿Escuchó? Mire, se ha dado cuenta usted cuando nosotros manejamos, se ha dado cuenta que en las calles hay líneas pintadas, ¿verdad? Bueno, la línea pintada muchas veces no te ayuda para nada, porque si te vas durmiendo, la línea no importa, te la vas a cruzar de todas maneras. Cuando hay en las autopistas hay ciertas barandas que ponen ellos, ¿verdad? Es para detenerte, para que no si en caso te dormiste, te puedes ir ahí al lado de la calle. Pero luego inventaron esas pelotitas que ponen en la carretera. ¿Ya se ha dado cuenta? Y usted va manejando bien tranquilo, de repente usted se va distraído, nomás empieza a oír ta, 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 ta. Eso quiere decir que te estás desviando. Ahora estamos un poco más modernos. El carro de mi hijo tiene algo que si tú lo enciendes o lo pones en marcha, te avisa si te estás saliendo de la línea. La conciencia Dios nos la dio con esa intención, que nos guía, que nos dirige, que nos dice si nos estamos saliendo o no. Es muy interesante. Dios quiere reprogramar nuestra conciencia para que actuemos, o para que esta conciencia actúe como una guía, como una brújula, que nos enseñe el camino de Dios cada vez que tomemos una decisión. Dios quiere usar esa conciencia, pero para esto Él tiene que reprogramarla. Me encanta. Tiene que reprogramarla. Necesitamos dejar a Dios que cambie nuestra conciencia por su palabra y por permitirle a nosotros renovarla a través de la renovación de nuestra mente. Y esto, mis hermanos, lleva tiempo. Y muchos de nosotros no hemos entendido esto. Por eso Pablo nos dice: transformaos pues mediante la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra conciencia tiene que ser renovada. Y es solamente la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia, la que, si me permite usted, vuelve a programar nuestra conciencia para actuar de acuerdo a como Dios desea que actuemos.
En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, encontramos lo siguiente. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Mire qué excelente. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Se acuerdan? El Señor les dijo: voy a escribir ahora mis leyes. ¿Dónde? En el corazón, ya no más escritas en la ley, en un papel, en un libro. Dios desea que estén escritas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la conciencia la que nos va a enseñar a nosotros cuando estamos bien, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos siguiendo en la dirección correcta o nos estamos desviando. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos, me encanta, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Que no le digan, que no le cuenten. Ah, yo no sabía. Entonces tienes dormida la conciencia, porque todos sabemos. Cuando hacemos algo mal, todos lo sabemos. La conciencia, aun cuando no estamos, ¿verdad?, en el Señor, la conciencia nos condena. ¿O nos qué? O nos dice: estás bien, has hecho bien. Cuando tú haces un bien, te sientes bien, porque la conciencia te aprueba. Lo que hiciste fue correcto. Pero si no, te escondes en el closet y no quieres salir de ahí porque está buena la mantequilla. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Cuando partías hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Interesante. Pablo hablando a su, ahí lo dice mismo la Escritura, a su verdadero hijo espiritual. Me encanta. ¿Por qué dice a su verdadero hijo? ¿Sabe por qué? Porque hay hijos que no son verdaderos, son ilícitos. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. ¿Para qué? Y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Hay muchas enseñanzas el día de hoy que son contrarias a la verdad bíblica. Y nosotros tenemos que saber distinguirlas. Y muchas veces decimos nosotros: es que yo no sé distinguirlas. ¿Sabes qué es lo que me estás diciendo? Que no estás teniendo una relación con Dios a través de la lectura de la palabra. Porque la lectura de la palabra, la Biblia, te va a enseñar a reprogramar nuevamente tu conciencia, para cuando algo vengas y alguien te enseñe algo, tu conciencia te va a decir: no, 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 eso es incorrecto, no podemos hacer esto, y te va a dar las razones por qué. Y tú me puedes decir: pero mi conciencia no me dice. Bueno, de nuevo, es porque no le estás permitiendo a la palabra de Dios renovar tu entendimiento y descubrir qué es lo correcto y qué es incorrecto. Me encanta. Sigamos leyendo. Versículo 4. No dejes que pierdan el tiempo. Mire, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Me encanta. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? No dejes que pierdan el tiempo. Se pierde el tiempo. A veces perdemos el tiempo. Yo he escuchado cosas: yo vengo del linaje. No saben ni de dónde vienes. No saben ni siquiera ni quién fue tu papá, y ahora me están diciendo que sabes de qué linaje vienes. Somos de la tribu de... Y digo, quizás sí, quizás de alguna tribu vienes, pero escúchame. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables. Nunca vamos a terminar, no hay fin. ¿Sobre qué? Sobre mitos y linajes espirituales.
Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Eso es lo que nos interesa, es aprender a llevar cada uno de nosotros una vida de fe en Dios. Sin embargo, nos metemos en cuánta discusión absurda, tonta. Es que nosotros somos esto y es que... ¿Y a quién le interesa eso? ¿Estás viviendo una vida de fe en Dios? ¿O tu fe está puesta en otra cosa? Estamos aprendiendo los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno de ellos es que no tendrás dioses ajenos. No pongas a nadie más. Es Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios, no en nadie más. Seguimos leyendo. Versículo 5. El propósito de mi instrucción, ahora sí, amarra ese cinturón. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Miren qué excelente. Ese es todo el propósito. ¿Por qué no me voy a meter en discusión? Que yo vengo de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Benjamín. Gloria a Dios, qué bueno que eres de alguna tribu. Lo que a mí me interesa, el propósito de leer la palabra, el propósito de permitirle al Espíritu Santo de Dios que renueve mi mente, es que podamos ser llenos del amor que brota de un corazón puro. Que seamos llenos, escuche, que seamos llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia. Mi conciencia debe de estar limpia, de una de una fe sincera. De una fe sincera. Muchos, la fe no es sincera. ¿Y sabe por qué no es sincera? Porque no se deciden a hacer lo que la conciencia les está dictando. O sí lo están haciendo, pero todavía la conciencia no ha sido ¿qué? Reprogramada. Todavía seguimos pensando nosotros que las cosas que hacemos están correctas cuando están incorrectas de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Me encanta. Versículo 6 nos dice: pero algunos no lo entendieron. ¡Wow! Ya Pablo ya sabía, pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debate sin sentido. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces? Mire, por eso a veces digo yo, cuando nosotros estamos tratando de presentar el Evangelio a alguien y empiezan a discutir, es mejor dejarlo ahí y no seguir nosotros en discusiones tontas. ¿Escuchó lo que dije? Algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que no se trata de convencer a nadie, se trata de mostrarles cómo que vean mi fe pura, sincera, que está brotando de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Pasan el tiempo en debates sin sentido. Empezamos a argumentar. Recuerdo una vez con un compañero de trabajo. Después de él comenzó haciéndome una pregunta, se la respondí de acuerdo a la palabra de Dios. Pero entonces vino y me dijo: oh no, pero es que la Biblia la han cambiado. Le digo: oh, ok, entonces tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios. Me dijo: no, entonces no tenemos nada que hablar. Porque todo lo que yo te voy a decir viene de la Biblia, porque esa es mi guía. Si no crees en esto, entonces jamás te voy a poder convencer. Entonces, ¿para qué hablamos? Mejor dejemos esa discusión aparte y sigamos adelante. Porque no tiene sentido. Versículo 7. Este es el problema, mire, de estos que se ponen a discutir, que venimos de aquí, que somos acá, que nosotros somos mejores que ustedes, y que dice, quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Me encanta. Es que ellos quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés.
¿Qué dice Pablo? Pero no tienen ni idea de lo que están diciendo. A pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Sí o no? Hoy día hay tanto experto. Oh, todo el mundo es experto. Y hablan cada tontera. Pues son expertos. Y suenan, como dice aquí, suenan muy seguros de lo que están diciendo. Pues, tan seguros que están errados. Interesante. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, nos dice la Escritura: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Escuchó lo que dije? Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Yo confío en que puedo venir aun cuando haya cometido algún error. Si la conciencia me dice estás equivocado, entonces tengo que admitirlo y tengo que ¿qué? Que pedir perdón por esa acción errada. Y al hacerlo esto, entonces puedo venir con toda confianza, ¿con un qué? Con un corazón sincero, porque reconozco que la regué, reconozco que me equivoqué y por lo tanto que enmendé las cosas, arreglé las cosas. Y puedo entrar entonces con toda confianza en Él, porque creo que es Él quien pagó el precio por mí, quien arregló las cosas con Dios por mí. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. Me encanta. Porque nuestra confianza, nuestra conciencia es culpable. Y cuando yo hago algo incorrecto, la conciencia me lo hace ver, me lo hace sentir. Que no le digan, que no le cuenten. Y alguien puede decir, pues, pero es que la conciencia no me dice nada. Bueno, es porque entonces ya la has cauterizado tanto que ya no la escuchas. Quiero que lo entiendan. Pero de tanto pecar, de tanto rebelarme, de tanto hacer las cosas incorrectas, yo puedo formar un callo alrededor de mi conciencia al llegar al punto de que aunque me hable, aunque me grite, ya no la puedo escuchar. Pero no es porque no hable tu conciencia, es porque ya le pusiste una protección sobre la conciencia. Pero si somos honestos, nuestra conciencia debe de dictarnos siempre lo que es correcto, si es que le hemos permitido al Espíritu Santo de Dios renovar nuestro entendimiento, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Me encanta. Me encanta. Punto número 2. ¿Quién entonces pone los límites? Los límites son impuestos por Dios. ¿Escuchó lo que dije? Los límites son impuestos por Dios. Pero ¿por qué no puedo poner yo los límites? Este es el problema. Porque si yo pongo los límites, tal vez para ti esos límites están incorrectos. Tal vez tú puedes decir, yo puedo ir un poquito más allá de esos límites. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Alguien dice, es que una cerveza no es ninguna, una copa de vino no es ninguna. Bueno, la Biblia me enseña a mí que hay creyentes cuyas conciencias son débiles. Y que si yo tengo una conciencia fuerte en Dios, no me da la libertad de hacer lo que me da la regalada gana. Sino por el contrario, ¿qué me enseña la Biblia? ¿Se da cuenta? Los límites son puestos ¿por quién? Por Dios. Es que la Biblia te prohíbe que te eches una copa de vino. No, la iglesia no prohíbe nada. Es Dios quien pone los límites. Y yo tengo que obedecerle ¿a quién? A Dios. Ahora, mire, yo soy pastor. Quiero que lo entiendan. Yo me puedo equivocar. Y yo puedo decir algo y estar equivocado.
Dios jamás va a estar equivocado. Y eso sí lo puede llevar al banco y depositarlo ahí. Yo me puedo equivocar, el hombre se puede equivocar, Dios jamás se va a equivocar. Por lo tanto, los límites son impuestos por Dios. Veamos, Romanos 14, 22 y 23. Nos dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Me encanta. Oh, es que yo no creo que haya nada de malo en bailar. No me voy a meter en cosas de esos son líos tuyos, entre tú y Dios. Por eso tenemos el día de hoy discotecas cristianas, no sé qué es eso, pero así le llaman. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos, me encanta, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. ¡Wow! Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pablo nos dice que no crucemos estos límites, en especial debido a presiones por otros, porque el hacerlo sería pecar. ¿Escuchó? Cuando sabemos hacer lo correcto, lo bueno y no lo hacemos, nos es contado como pecado. Interesante. ¿Y cuántos cristianos, porque son presionados por qué van a decir de mí? Uy, que no soy cool, que la abuelita va, man. No. Aquí no estamos para ser cool con nadie. Estamos para entrar en una correcta relación con Dios. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero ¿y tu conciencia qué dice? El libro de Romanos, versículo 23 del capítulo 14 nos dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. ¡Wow! Va de nuevo. Pero si tienes dudas acerca si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Está hablando de la comida que había sido sacrificada a los ídolos, pero yo creo que esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Hay mucha gente que, cuando están todos los hermanos, sacan cervezas y empiezan a beber, o vino y empiezan a tomar vino. Pero ¿lo harías enfrente del pastor? No. Entonces, ¿qué onda con tu conciencia? Si tu conciencia te está diciendo que es lo correcto, hazlo enfrente de todo el mundo, pues ¿qué onda? Si tu conciencia te lo está diciendo que está correcto. Pero te das cuenta, ¿por qué lo hacemos con cierta gente, pero con cierta gente, no? Porque queremos aparentar algo que no somos. ¡Wow! Y eso es ¿qué? Es pecado. Eso es pecado. ¿Qué dice? Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Interesante. Mire, qué excelente que Dios nos haya dado esta voz interna que nosotros llamamos conciencia. ¿Qué dice? Pues no eres fiel a tus convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones? Pero si estás violando tus propias convicciones, estás mal, porque estás pecando. Interesante. Si haces algo que crees que está mal, pero de todas maneras lo haces por presión de alguien o por lo que sea, no quieres parecer de antaño, entonces estás mal, pecas contra Dios. Número 3. Antes de entrar al número 3, usted y yo debemos recordar que nuestra conciencia es el timbre de alarma de Dios. ¿Escuchó? Es el timbre de alarma de Dios.
Si está sonando, necesitamos comprobar si Dios nos está señalando algo que no es correcto. Al hacerlo, esto viene a ser la protección de Dios construida en nuestras vidas. ¿De qué me sirve tener eso en el auto? Esa cosa que le han puesto ahí, si no lo voy a usar. Sí, este carro también tiene esta idea de que si te descuidas, el auto va a frenar por ti. Pero tienes la opción de encenderlo o apagarlo. Me encanta. Igual la conciencia, o tú la enciendes y vas a obedecerla, o la vas a apagar y no te sirve de nada. Interesante. Dios lo ha puesto ahí. Y a veces suena. Les digo, el otro día iba yo manejando el auto de mi hijo y ¿qué onda? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a, ¿verdad? Por ir platicando, lo que sea, y ¿qué onda? Y yo digo, no la pago. Wow. Y así hacemos exactamente con nuestra conciencia. La conciencia me dice, no está mal, estás casado. Yo digo, cállate, la pago. Y dice, ahí sigo tratando de enamorar a alguien. No. Hello. Tratando de meterme en cosas que no tengo absolutamente nada que hacer. Me encanta. Oh, es que se mira muy cool, ¿verdad? Un vaso de vino tinto, a mí no me importa que se mire cool. Si alguien de mis hermanos se va a ofender por ese, hazlo a un lado. Hazlo, deja esas cosas. No, pero es que es mi libertad en Cristo. No, ese es libertinaje. Eso no es libertad. Estoy pisando un par de callos, pero me salgo mejor de ahí. Número 3. Número 3. Veamos qué ocurre en la conversión. Porque le dije, todos tenemos una conciencia. Pero tenemos que entender qué ocurrió en la conversión. En ese camino que te condujo a la conversión, el Espíritu Santo usó tu conciencia para hacerte sentir culpable. Ya recuerda usted, yo recuerdo perfectamente bien cuando yo vine a los pies de Cristo Jesús. Ya siempre he dicho yo, y mire, siempre vuelvo a decir lo mismo. Cuando Cristo me trajo a los pies de Él, porque yo no quería venir. Yo andaba ya muy tranquilo, viviendo mi conciencia, dictándome que estaba haciendo lo correcto y me gustaba hacer, según yo, lo correcto. Pero el Espíritu Santo, después de haber escuchado el mensaje, volvió a reconectar mi conciencia con Dios. Y pude ver que estaba yo mal. Era yo quien estaba mal. No es Dios, no es la Biblia, no es la iglesia. Hello. Era yo. El problema era yo. Y cuando esto ocurrió por primera vez, entonces pude escuchar mi conciencia decirme, es que tú estás mal. Dios está bien. Y tuve entonces que tomar una decisión y decirle, sí, Señor, tú estás en lo correcto, yo estoy equivocado. Y comenzó entonces mi caminar con Cristo Jesús. Pero yo quiero que lo entienda, o jamás volví a hacer otra. No. Y no me esté viendo así como quien dice, oh, usted es igual o peor que yo. ¿Está conmigo? Todos tenemos que atravesar esto. Y todos tenemos que volvernos a reconectar en nuestra conciencia con Dios y permitirle que Él venga y la vuelva a programar para que ahora busquemos. ¿Qué nos dice? Buscad pues las cosas de Dios. Buscad
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y todos quieren las añadiduras, pero no quieren buscar a Dios. ¿Qué dicen? Es que yo no sé por qué me la paso pensando pura tontera. Pues yo sé por qué. Porque no estás escogiendo pensar en las cosas buenas, las cosas puras, las cosas limpias, buscar a Cristo. ¿Qué ocurre en nuestra conversión? Vamos a ver, ¿qué ocurre en nuestra conversión? Juan 10, 5 al 9 nos dice: ahora voy a aquel que me envió. Qué tremendo. Ahora voy a aquel que me envió. Cristo está hablando acá con sus discípulos. Ahora voy a aquel que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Pues no estaban interesados en eso. Versículo 6. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Si no, escuchamos nosotros un mensaje bíblico y salimos todos entristecidos. ¿Por qué? Porque no nos gustó. Es que queremos que nos digan que estamos haciendo todo bien. No, pero la Biblia está ahí para corregirnos. La conciencia, Dios nos la ha puesto ahí para que también nos diga cuando estamos mal. Versículo 7. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. Mire, ¿sabías que tienes un abogado defensor? Sí, mire qué excelente. El Espíritu Santo de Dios es tu abogado defensor. Pero Él se va a comunicar con tu conciencia. Y si tu conciencia no ha sido renovada, estás frito, porque no vas a oírla. Y si no la oyes, no puedes obedecerla. ¡Wow! El abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gracias, Cristo lindo, por haber enviado al Espíritu Santo. Porque fue Él quien por primera vez me sacudió todo. Me removió el petate y me hizo sentir culpable por todo lo que había hecho en mi vida, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero me hizo ver entonces en mi conciencia que no era así, que yo estaba equivocado. Esa es la tarea, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá. Escucha esto, qué excelente. Esta es la obra del Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Gloria al nombre de Dios. Convencer ¿a qué? Al mundo de pecado. Es que tenemos que entender primero que la hemos regado, que hemos pecado contra Dios. ¿Y de qué? Y de la justicia, y que Dios es justo. Dios es un Dios justo, por lo tanto, que dice la paga del pecado es muerte, es justo. Y podemos argumentar todo lo que usted quiera. Dios es justo. Tengo que venir ante sus términos. ¿Y qué dice? Y del juicio, que viene un juicio. Y todo esto lo experimentamos usted y yo en nuestra conversión. ¿Por qué decidimos entonces recibir a Cristo, invitar a Cristo? Pues nos dimos cuenta que estábamos mal y de que viene un juicio. Y en ese juicio no van a haber excusas. Allá no hay nombres, allá no hay personas a las que tú conoces. Oh, que yo conozco. Al único que necesitas, y no solamente conocer, sino convertirte a Él, rendirte a Él, es Cristo Jesús. Me encanta. El versículo 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Mire qué excelente. ¿Cuál es el pecado del mundo? No creer en Cristo Jesús, negarse a creer que Cristo es Dios. Me encanta. Y podemos discutir y hablar y todo lo que tú quieras, no me interesa. Porque yo sé que quien está bien es Dios. Y quien está re mal somos nosotros. Es el hombre. El pecado del mundo consiste
en que el mundo se niega a creer en mí, en Cristo Jesús. Seguimos. Pero ustedes, mire qué tremendo, pero ustedes deben tener cuidado de su libertad. No hagan tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Es que van a haber gente con conciencia débil. Es que están comenzando a caminar. Es que ellos están ahorita entrados en su primer amor con Dios. Y todavía su conciencia no ha sido afirmada, no ha sido reprogramada. Pero yo, si en realidad soy una persona madura, tengo que entender esta cosa. Y no puedo usar mi libertad para hacer tropezar a medio mundo. ¡Wow! Pero ustedes deben tener cuidado, hay que tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. No comas mariscos, son malos, son sabrosos, no los voy a comer contigo, pero yo no voy a seguir comiendo. Hello. Y no es que no porque me interesa no molestarte, no dañarte, no hacerte tropezar, no voy a comer junto contigo. Pero mi conciencia me dicta que Dios creó todas las cosas y que todas las cosas son buenas. Hello. Colosenses 1, 6 al 10. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Mira qué excelente. Esa noticia que tú escuchaste, esa noticia que yo escuché hace más de 30 años. Escuche, esa noticia que yo escuché hace más de 30 años, ahora corre por todo el mundo. Y deberíamos, usted y yo, si ya hemos recibido esta buena noticia, ahora ser portavoces de esa buena noticia. No estar siendo piedra de tropiezo, ser portavoces de esa buena noticia. La buena noticia que dice, da fruto en todas partes. Mire cuál es el fruto y cómo se produce ese fruto. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Es que la noticia del Evangelio produce cambios en tu vida. Y si no produce cambios, entonces no has recibido la buena noticia. Tienen que haber cambios, tienen que producirse cambios. Así como les cambió otra vez más, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Que no le digan, que no le cuenten. Si usted sigue viviendo de la misma forma, usted no aceptó nada, usted no ha admitido nada, usted no se ha convertido. Por eso decimos, conviértete. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Acepta la verdad de Dios. Que el Espíritu Santo venga, te convicte de pecado y te rindas a Dios y empieces ahora esa nueva vida en Cristo. ¡Wow! Me encanta. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. Me encanta. O sea, alguien te comunicó a ti la buena noticia. Y ese que te comunicó a ti la buena noticia, que dice, nuestro amado colaborador. Porque colaboramos con Dios al hacer esto, al compartir el Evangelio. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo, ¿qué? Les ha dado. A mí no me interesa que nadie, que piensen lo que piensen. Yo voy a seguir tomando mi vino, fumando mi toquecito de marihuana acá. Y no, deberías. Si en realidad recibiste a Cristo, debería de interesarse esas cosas. Wow. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Miren qué excelente. Porque ¿sabe qué? Humanamente no nos interesan los demás. Seamos honestos. Primero yo, después yo y por último yo.
Pero es el Espíritu Santo el que nos, ¿qué? Nos ha dado ese amor por los demás. Me encanta. Así que, versículo 9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Gracias. Desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé ¿qué? Pleno conocimiento de su voluntad. Me encanta. Pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Sabe qué? Deberíamos de estar orando por estas cosas, unos por otros. Que Dios nos dé pleno conocimiento de cuál es su voluntad, que nos conceda sabiduría y comprensión espiritual. Pero ya andamos, ¡ay, estoy enfermo, que Dios me sane! Y te va a ir al infierno enfermo. ¡Ay, necesito esto, necesito lo! Y todo son cosas materiales, sin darnos cuenta que lo importante, lo principal, es las cosas espirituales. Porque después que dice, Dios empieza a añadirte todo lo que tú necesitas. Me encanta. Versículo 10. Versículo 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Me encanta. Entonces, cuando entiendo que mi conciencia, si es que ha sido renovada, reprogramada por el Espíritu Santo de Dios, me va a guiar a hacer las cosas correctas. Y si le estoy permitiendo al Espíritu de Dios usar mi conciencia para esto, entonces la forma en que vivo siempre va a honrar y agradar al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Eso es lo que queremos. Que nuestra conciencia nos aplauda, si usted me permite. Y que me diga, no que me condene. ¿Aló? Es que la presión, ¿qué presión? Que piensen lo que quieren pensar. Mire, yo siempre he dicho esto. Cuando comparto el Evangelio, procuro siempre tener en mente que Dios es quien me está mirando. No me importa quién más me esté viendo, porque es a Él a quien yo quiero agradar, no a nadie más. ¿Me equivoco? Sí, me equivoco. Decirle a usted que yo no me he equivocado, eso sería la mentira más grande del mundo. Y no me diga a mí que usted no se ha equivocado, porque todos nos equivocamos. Pero si le estamos permitiendo al Espíritu Santo de Dios reprogramar nuestra conciencia, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios hablando a nuestra conciencia y reconocer cuando hemos errado, cuando nos hemos equivocado, y enmendar toda situación con Dios. Lo que piensa el mundo de ti, eso no importa. Lo que piensa Dios de ti, eso vale oro. Ahí donde está, cierra sus ojos, inclina su rostro. Vamos a orar.